Bueno, ahora sí. Vamos a estar hablando hoy sobre quién es el defensor del pueblo, cuál es su papel en relación a la protección de los derechos humanos, qué es una defensoría, para qué sirve y sobre todo por qué hace 12 años que en Argentina no tenemos defensor del pueblo. Así que vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado de hoy. Ahí está conectándose. Bueno, ahí se va sumando espectadores. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Gusto de Mira, verte. se está conectando Lupe Lourdes de México, Qué nuestra lindo, nuestra amiga, amiga, mi nuestra amiga, ¿cómo la amiga. quiero? Nuestra amiga, no sabes cómo la quiero. Ornella Bancilota también de la cátedra de Juan Antonio Travieso. Ujú. A Qué ver quién lindo. más. Amigos, amigas, Amigos, conocidos. amigas. Vamos a tener, seguramente también se va a sumar en algún momento Lorena, una colega de Villa Langostura, que estuvo encendiendo las redes con respecto al tema del defensor del pueblo. También parece que hay temas para hablar allá. Sí, claro. Así que, bueno, bienvenido. Qué lindo que es Villa Langostura. Qué lindo que es Villa Langostura. Yo creo que si se pone en juego cuáles son los lugares más bonitos de América Latina, Villa Langostura está para competir tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente. Es muy Compite bonito. fuerte, Langostura. Sí, sí, sí. Todo el sur es precioso. Sí, pero Villa Langostura en especial tiene todo. Tiene unos árboles únicos, tiene una vegetación que se da las 4 temporadas. Uno va viendo que va cambiando los colores, pero a su vez es más bello una que otra y no sabes con qué quedarte. No, realmente es una preciosura Villa Langostura. Tenemos un mediador amigo que fue alumno mío en la Complutense en España y vivía en Córdoba y le tocó ser elegido como mediador penal allí. Y entonces yo le decía, qué lugar que te dieron, la verdad que qué lugar que elegiste en el mundo. Bueno, tengo otro que le tocó una ciudad que no es tan linda, pero bueno, están muy bien, todos los mediadores de Neuquén están muy bien. Neuquén es una provincia preciosa. Sí, totalmente de acuerdo. Es bellísimo. Cuando ni bien se abra esto de poder viajar de vuelta, la verdad que creo que todos vamos a estar recorriendo lugares porque esto de la pandemia nos está privando de muchas cosas. Sí, ya lo creo. Pero al mismo tiempo nos está haciendo reflexionar mucho, ¿no? Nos está poniendo a todos en una relación entre la vida y la muerte, en una relación que, que posiblemente no pensamos que nos iba a tocar este lugar en la vida, que Totalmente. es espantoso como lugar, pero bueno, de todo se aprende más allá de lo horrible que nos toca en la etapa, de todo se Mira, aprende. tenemos a una persona que nos está viendo dice, soy de Oberá Misiones, mi hermana es abogada y mediadora y me recomendó verlas porque estoy como candidato a defensor del pueblo en mi Ah, ciudad. qué bueno, qué bien, un Bueno, gustazo, y quedemos en contacto para... ¿Cuántos candidatos hay? Muchos, seguro, hay en Misiones, seguro que tienen muchos candidatos porque es una provincia muy participativa. La verdad sí, que tanto Posadas, que tiene el defensor del pueblo de la provincia, eh, es una provincia que, que verdaderamente la ebullición participativa está presente. Y está presente en diferentes gobiernos, ¿eh? Está presente. O sea, gobierne quien gobierne, la gente participa. Ale, contanos
Bueno, yo ya sé, pero vos estuviste como defensor del pueblo en... En la ciudad de Buenos Aires, hace tiempo atrás, hace 20 años. Sí, y los años pasan y no me fui del mundo de las defensorías. Si bien fui a vivir a Bolivia 6 años, eh, que aprendí mucho y trabajé con las defensorías del pueblo de Bolivia, realmente no me he ido del mundo de las defensorías. Cuando volví a Argentina, después de ese tiempo que estuve en Bolivia, mmm, trabajé en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, después en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hace 6 años que estoy en la Defensoría del Pueblo de la Nación, trabajando, y siempre ligado a los conflictos en estos trabajos. Más allá de cuando fui defensor, me tocó ser defensor, que eso tiene que ver con la responsabilidad institucional también, ¿no? Bueno, Pero, para- pero es muy... Mira, yo siempre digo esto, cuando digo es muy... Yo siempre digo que uno abraza la causa de las defensorías y difícilmente se pueda ir, porque lo cambia uno, esa causa. O sea, te atraviesan tantos sentidos que quedás atrapado. Eh, Esto me lo decía Cartañá, que fue el primer defensor de la ciudad de Buenos Aires, cuando se estaba retirando. Me dijo un día que nosotros lo reemplazamos a él, ¿no? Me dijo un día, mirá, la verdad, esto te atraviesa tanto que difícilmente vos dejás de ser defensor en algún momento. Seguís pensando como si lo fueras, haciendo cosas como si lo fueras. Yo creo que, y yo soy el primero que dice a los defensores que terminan su mandato que no enviuden de la defensoría, que no queden ahí atrapados a un cargo, y la verdad que es muy sano eso para todo tipo de cargo, no para la defensoría. Lo que pasa que la defensoría te atraviesa temáticamente. Entonces, no podemos es decir que, que, podemos decir que un defensor del pueblo es un defensor de los derechos humanos. sí, claro, lo es. Claro, claro, claro. La Defensoría del Pueblo defiende los derechos humanos, ante todo, ante todo. Nos metemos de lleno en el tema de hoy. Ah, bueno, dale, dale, me dejo llevar. A partir de ahora me dejo llevar. Decime cuál es el tema de No, hoy. no, dale, 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 dale. No, dale vos, dale vos. No, Decime cuál es el contanos, tema de hoy. contanos por qué el defensor del pueblo es un defensor de derechos humanos. En principio es el rol institucional que le corresponde por ley. Por ley. Cuando se erige la figura del defensor del pueblo, se instituye como una figura contrapoder, por un lado, dentro de lo que es la dinámica de las relaciones con el poder, es una figura contrapoder. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una figura que se ocupa de ajustar, de hacer seguimiento de los actos, hechos o omisiones que la administración de poder lleva adelante, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en sus actos administrativos, nunca en sus actos autónomos o independientes, respectivamente. Perdón. Bueno, y en función de eso, lo que pretendía decir que es una institución que está erigida, que está instituida para defender los derechos humanos, es porque más allá de este rol que viene a ser de control, desde una magistratura de la opinión, desde un lugar ético, político, lo que tiene como función asignada, como responsabilidad institucional, es defender los derechos humanos, los derechos de las personas. Y verdaderamente es de esto donde uno termina atravesado temáticamente, ¿no? Del control o del seguimiento de las políticas de un gobierno. Es muy administrativista pensarlo desde allí, que no deja de ser una función de la Defensoría, pero la función, a mi modo de ver, que le da vitalidad, que la hace proactiva, que le da un lugar fuerte dentro de lo que puede llegar a ser eh, como símbolo político, pero a su vez como instrumento de acción, como instrumento de ciudadanía, es ese lugar de defender los derechos humanos. Yo creo que hay dos sistemas que se conjugan en la figura instituida del defensor del pueblo. Una de ellas es fundamental y tiene que ver
con la democracia representativa. Es un lugar dentro de la sala de máquinas de la Constitución, en la cual el poder instituye a una figura para controlar por un lado y para poder trabajar con los derechos humanos por el otro. También los derechos difusos, también los derechos del consumidor, o sea, el medio ambiente, las cuestiones colectivas de las personas, pero especialmente para tutelar los derechos humanos. O sea, a diferencia de otros organismos que están también en esa sala de máquinas, que tienen un rol de contralor, no le asignan la Constitución, por lo menos la de la Ciudad de Buenos Aires, que es el caso de aquí, como de muchas provincias, o la propia Constitución Nacional en su artículo 86 en la Argentina, no le asignan un lugar que es menor, le asignan el lugar de defender a las personas. Sí, es el tribuno de la plebe, que tenía poder de veto por un lado y al mismo tiempo, bueno, era el contrapoder de los cónsules. O sea, ese lugar que teóricamente dicen la defensoría nace en los países escandinavos hace aproximadamente 250 años. Bueno, la verdad es que eso es una especie de relato de la institucionalidad de las democracias representativas. Pero siempre hubo defensores de derechos humanos. A ver, siempre, siempre. Y es más, no hace falta estar en la Defensoría del Pueblo para defender derechos humanos. En América Bueno, pero Latina convengamos que el lo estamos defensor del viendo, pueblo, están matando defensores de derechos humanos. Esto es una barbaridad, pero es así. de Muchos todas derechos maneras, humanos. convengamos que el defensor del pueblo tiene una legitimidad distinta a cualquier otro defensor de derechos humanos. Sí, sí. Eh, Ahí yo estaba hablando de la democracia representativa, luego quiero hablar de la democracia deliberativa y el nexo entre la defensoría, el defensor. Ya volvemos a eso, pero vos decías algo que tiene que ver con la responsabilidad institucional y la representatividad, especialmente la legitimidad para llevar adelante ese tipo de tareas. O sea, yo tengo una anécdota que es muy interesante, en la época del que se vayan todos. A mí me tocó estar en la Defensoría del Pueblo, ser defensor del pueblo. Y hacíamos una reunión en cada esquina con trabajadores, con personas con bronca, con ira colectiva, con esa bronca social que emergió desde las mayorías y surgió en las calles. Y había algunas minorías dentro de las asambleas, no era que eran todas mayorías indignadas. Y en esas minorías siempre estaba el que se vayan todos, y yo siempre cuento que los únicos que se fueron son los que cantaban, porque después se quedaron todos. Pero lo que es interesante de esto es que esas minorías, que eran personas que venían con mucha práctica social, era el activo colectivo, era el activo social que al mismo tiempo protagonizaba en ese momento un rol importante de pretensión de conducción de algunas asambleas o simplemente de acompañamiento, pero con experiencia política, que vale mucho. Bueno, en esa época yo creía que a nosotros, a los defensores del pueblo, no nos pasaba esto del que se vayan todos, ¿no? Y entonces me acuerdo que entré en una reunión con ese activo social muy profundo. Creo que en la ciudad de Buenos Aires, si hay un lugar que es típico de esto, es una asamblea que está enfrente del Parque Avellaneda. Y ni bien llegó un señor que se lo veía militante de izquierda, profunda, muy, muy jugado políticamente. Me dice, vos, Rubito, ¿cuánto cobrás? Rubito, primero para bajarte el precio ya, esto de la aportación de blanquitud con un plus. ¿Cuánto cobrás? Nosotros cobrábamos como los legisladores, con lo cual verdaderamente era, si yo le decía cuánto cobraba, eran como 10 sueldos de un jubilado, 11 sueldos, y ya estaba arruinado. O sea que el que se vayan todos era para todos. No estaba exceptuada por la legitimidad que yo creía la Defensoría del Pueblo. O sea, esto es importante porque uno dice, no, pero la figura es súper legítima, el traje del defensor del pueblo, del ombudsman, es un traje fuerte, es un traje potente, puede ser
por eso yo hablo de defensoría. Y la Constitución argentina habla del defensor del pueblo en masculino. Puede ser un traje femenino, digo, que quede bien claro. Y no se debería llamar defensor, se debería llamar defensoría del pueblo. La Constitución lo llama defensor del pueblo en su artículo 86, y se debería llamar defensoría del pueblo para que abarque todas las cuestiones de posibilidades de género que hay para poder evitar este tipo de discriminación institucional en lo nominal, que me parece que es importante el lenguaje no inclusivo institucional, sino definitivamente entender que puede ser defensora y defensor del pueblo, más que defensor. Es que el Por eso a mí lenguaje me gusta, está quedando el lenguaje está detrás todo, de la claro. social, total. Y sobre Vos todo sabés que, el lenguaje institucional que marca tendencia también en esto, en no poder de alguna manera pensar otra posibilidad, como decías vos, de otras orientaciones, de otras cuestiones, ¿no? sí, las cuestiones de género son muy importantes en esto y al mismo tiempo avanzaron en una agenda muy que avanzó geométricamente respecto a lo aritmético de las instituciones. Pero lo que te Totalmente. quería contar, lo que te quería contar con esto, es que hubo una discusión muy interesante en Montevideo por el cambio del nombre de la Defensoría, porque era la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Montevideo y la defensora que estaba a cargo en su momento, Ana Agostino, propuso cambiarle el nombre, definitivamente, y que se llame Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Pues es una defensoría local, de ciudad, y entonces Ujú. este lugar de la ciudadanía cercana, del vecino, está bueno que se reivindique como tal y que se incluya dentro de lo que puede llegar a ser lo institucional. Entonces, ella planteó que se llame de las vecinas y vecinos de Montevideo. Montevideo entero discutió el tema. O sea, el grado de virulencia con el cual salieron algunos a decir que eso es una barbaridad, que no había que poner este tipo de disquisición, que ya la palabra vecinos incluía a las vecinas. Bueno, y lo que no se daban cuenta, que lo que estaba en debate no era si la palabra en castellano incluía el femenino o no incluía el femenino, era una visibilidad necesaria. Era una visibilidad necesaria. Y yo creo que ese debate fue muy rico porque verdaderamente quien tiene la responsabilidad política de llevar adelante un lugar que tiene, y ahora vuelvo a lo que estaba hablando antes, que tiene que ver con mucho, 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 con la participación ciudadana, con la democracia deliberativa, y que es un nexo vivo que le da sentido a la calidad y al contenido de la democracia a partir de poder incorporar a la democracia deliberativa dentro de la vida democrática representativa, hace que sea un rol fundamental e imprescindible dentro de las democracias de los estados. Y a esto es a lo que me parece que, ya que vos ponés el tema del día y yo te voy a dar pie para que sigas poniendo el tema del día, deberíamos llegar. Deberíamos llegar. ¿Sabes por qué? Porque me parece que si vos le quitás contenido, le quitás sentido, le vas degradando su presupuesto, en algunos casos, como pasa en muchos Ujú. lugares, condicionando su actuar a partir de si haces esto, posiblemente no tengas el grado de relación con el poder como tenías. Muchos, a ver, hay muchas figuras, por lo menos en la Argentina y en América Latina, hay figuras de defensor del pueblo o del procurador, en América Latina, del procurador de los derechos humanos, como es el caso de México, que, que es la figura del ombudsman, el mediateur en Francia, el ararteco en el País Vasco, el síndic de Greuge en Cataluña, tiene un nombre en todos lados, pero la verdad que la figura es la misma. Tiene la defensa de los derechos humanos, de los derechos difusos, y también este control de los actos, hechos y omisiones de la administración. Bueno, es que el tema del presupuesto es fundamental. Viste que vos Sí, para
para saber el interés que tiene un Estado en determinados temas, en determinadas temáticas, siempre decimos, bueno, mirá el presupuesto que el Estado le da a este organismo, a esta institución, y así también con respecto a las políticas públicas, ¿no? Sí, vos fijate que los derechos económicos, sociales y culturales, si vos achicás los presupuestos, no se pueden cumplir. O sea, y Totalmente. vos podés tener derecho, pero como podés tener derecho a la educación, pero si tenés que trabajar 20 horas por día, no tenés plata, difícilmente te puedas educar. Podés tener derecho a la salud, pero si al mismo tiempo no tenés plata para tomar el colectivo para llegar al hospital, difícilmente puedas ejercer ese derecho a la salud. Pero claro, esto es ya hablando del ciudadano. Ahora salgamos, o de las personas, salgamos de las personas y vayamos a los estados. El Estado te tiene que garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Con el endeudamiento de la financiarización, si vos le quitas al Estado el poder de tener su propio presupuesto que tiene ese destino, porque vas achicando, achicando, achicando el presupuesto, lógicamente te responden cuando querés hacer valer ese derecho, te lo responden los jueces. Los recursos del Estado son finitos. Y por más defensor del pueblo que tengas, difícilmente, sin presupuesto, se puedan cumplir los derechos humanos. Entonces digo, es muy importante este lugar que hay de hacer un seguimiento del presupuesto por parte de los organismos de derechos humanos. O sea, los presupuestos deben ser pétreos en lo que tiene que ver con los derechos de las personas. O sea, se va a achicar porque hay endeudamiento, hay un fallo arbitral de la OCDE o lo que fuera que te va a perforar el presupuesto, bueno, que no se toque en los lugares más sensibles. Y generalmente, cuando se hace la ley de leyes, esta ley tan importante que tenemos después de la Constitución, que es la ley del presupuesto, y ahí es donde se mete mano sobre los lugares más sensibles y las personas más vulnerables se transforman en vulnerados, lógicamente. Vulnerados porque el propio sistema metió mano donde no tenía que meter. Y en este sentido, no en el final de la cadena funcional donde el último eslabón es el que paga, sino al principio, que es donde tiene que ver cómo se elabora el presupuesto y garantizar que sea pétreo, eso que tiene que ver con los derechos, es el lugar del defensor también, o la defensora, para volver al tema de la importancia que tiene el género. Y yo te decía que muchas veces se condiciona, y sigo con los condicionamientos. A veces algunos que te nombran, que es el Parlamento, o el Consejo Deliberante en su caso, o la Cámara si es una provincia, porque hay defensores locales, hay defensores provinciales y hay defensores nacionales. Y a veces hay cierto grado de celosía con el protagonismo. A Ujú. veces se plantea esto de, ¿y por qué este sale en todos lados o esta sale en todos lados? Y nosotros que lo nombramos tenemos menos rol protagónico en los medios que... Y esa celosía es un tema muy sensible que requiere de una permanente conexión con los diferentes estamentos de esos ámbitos, pero igualmente se ve y se nota que cada vez se tiende más a garantizar determinado tipo de perfiles que sean reaseguros de la no molestia, de la no generación de la celosía, de la inmovilidad activa. A veces tiene que ver con esto de hagamos que hacemos, pero no hagamos, no, No lo no hagamos. se hace lo que se tiene que hacer, en definitiva. Ujú. Es como correr en la cinta, es como transpirar mucho, pero bueno, no hagas olas, no molestes. ¿Por Tal qué cual. traigo la palabra molestia? Porque al poder le molesta que lo controlen. ¿Por qué traigo la palabra molestia? Porque Vos sabés que justamente era algo que yo te iba a preguntar ahora, cuál es la función del defensor del pueblo o la defensora del pueblo con respecto a los organismos de derechos humanos internacionales, ¿no? Tiene una función ahí que tiene que ver con esta molestia que vos decías que puede percibir el Estado con respecto a la figura del defensor o de la defensora del pueblo. Contame tu idea, así la desarrollás un poco más, contala vos, dale. Contá qué pensás. Quiero que todos sepan que estoy con Carolina Smois,
que es docente de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es docente en el ciclo básico común de Derecho Privado, y al mismo tiempo que es doctora en Derecho. Es doctora. Entonces, yo quiero que, bueno, vos misma puedas expresar a qué te referís cuando haces ese planteo. Contanos vos. Me encantaría, pero vos sos mi invitado. Dale, invitado, dale, contalo vos y Te quiero seguimos decir charlando, charlando. Dale, a lo que va me encanta. a orientar la pregunta. Yo me gusta siempre pinchar a mis invitados para que puedan explayarse y contar en detalle de lo que tienen experiencia de primera mano. Pero sí sé que la figura del defensor del pueblo, de la defensora del pueblo, tiene que ver con este control interno en el Estado con respecto a los organismos de derechos humanos. Sería una suerte de informante de cómo es el estado de los derechos humanos en el Estado con respecto a la comunidad internacional. Pero bueno, me encantaría que vos realmente puedas contar sobre todo los procesos internos que requiere este control de la figura a nivel estatal. Sí, se hace un informe anual por un lado y por otro lado se hace seguimiento de políticas. Y hay especialmente un organismo por cada país, es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que tiene algunos requisitos ser Instituto Nacional de los Derechos Humanos porque hay diferentes categorías para el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. En la categoría A, que es el Instituto Real de los Derechos Humanos, quien ocupa ese lugar tiene que hacer un informe de seguimiento. Y ese informe de seguimiento es si se cumplieron o no se cumplieron los derechos humanos en el país y llevar esto a una discusión que verdaderamente es una discusión importante dentro de lo que es el campo de los derechos humanos a nivel internacional, pero también es una especie de ámbito donde se discute cuál es la calidad de la relación que existe entre los derechos humanos con ese país, con ese país. Yo lo quiero aterrizar lo más posible para que se entienda bien esto, y en ese sentido me parece que ese informe es uno de los mecanismos también de influencia que tiene el defensor del pueblo frente a lo que es el vínculo con el poder del Estado. ¿Por qué? Y porque si vos como gobernante no estás cumpliendo con los derechos humanos, el que va a informar que no estás cumpliendo es el defensor del pueblo, o la defensora del pueblo en su caso. Y esa Defensoría del Pueblo que informa eso, que tiene el rol de informar eso, está ejerciendo un poder. Está ejerciendo un poder que viene de ese seguimiento, pero a su vez viene también de haber manifestado, porque vos no podés decir, no funciona esto si no lo dijiste en la Defensoría, de haber manifestado a través de esos mecanismos que tienen que ver con ese instituto de opinión que es la Defensoría, esa magistratura de opinión que es la Defensoría, porque la Defensoría se expide a través de recomendaciones, tenés que haber recomendado que eso no estaba bien. Ahora, yo decía antes que había impedimentos políticos, había limitaciones políticas, había condicionantes, que todo esto es la agenda oculta. Y a veces nadie quiere entrar en los temas de agenda oculta porque realmente son temas ríspidos, son temas donde te miran de reojo desde el poder y te dicen, con esto no te metas. Hay como un código oculto. Este código oculto yo ya a esta altura llevo 20 y pico de años en el campo de las defensorías. Yo no tengo código oculto. Digo, hay muchas defensorías y una vez jugábamos a un tema en una reunión de defensores del pueblo de la Argentina y decíamos, ¿este tiene fuego sagrado o no tiene? Por las personas, ¿no? Esto tiene que ver con, ¿tiene compromiso social? ¿Tiene sensibilidad eh, social respecto a lo que le pasa a las personas o no la tiene? Y ahí ves el perfil de las personas que están al frente de las defensorías. Hay muchas, que no solo tienen compromiso social, responsabilidad institucional, perfil para ello, sino que aparte ponen lo mejor que tienen día a día para hacer una buena defensoría. Y para que el ciudadano tenga, para que las personas tengan verdaderamente un lugar que
no solo los acoja desde el punto de vista de la función que tiene la Defensoría de hacer ejercer el músculo de ese derecho, sino que tenga un lugar como espacio referencial después de haber sido seguramente victimizado por una cadena, por una serie de eslabones de una cadena que le fueron dando respuestas negativas a esa vocación de hacer valer un derecho. Por eso la Defensoría tiene algunos mecanismos institucionales muy valiosos, que es la iniciativa legislativa, que es la posibilidad de presentarse a la justicia, hacer valer derechos de personas. Vos fíjate que la misma Constitución, cuando habla quiénes están legitimados para poder llevar adelante una acción colectiva, lo pone el defensor del pueblo. La misma Constitución dice, bueno, pueden ser ONGs que tengan objeto social que puedan representar un cierto colectivo de personas, pero la Defensoría del Pueblo no le pone ningún tipo de condicionante. El defensor del pueblo puede presentarse. El tema de fondo es que esos condicionantes a los cuales yo hacía referencia le quitan capacidad de acción. Porque hay, por un lado, límites y por otro lado, autolímites. Yo siempre digo que están los teléfonos que no suenan, pero que pueden sonar. Si uno verdaderamente está supeditado a esos teléfonos. El tema de fondo es tratar de olvidarte que esos teléfonos pueden sonar, que te pueden condicionar. Yo me acuerdo que en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad me opuse a un aumento de tarifas en el caso de una empresa que era una empresa de un país de Europa. Y me llamó el embajador. Y me invitó a charlar el embajador. Y yo fui a la embajada a charlar. Te invito a un embajador a charlar, yo fui a charlar. Y el embajador me explicó que nos habían ayudado para el pago de la deuda externa, para que nos hagan una quita en el pago de la deuda externa, que le parecía que eso era importante, que había hecho su país dentro de lo que era una gran negociación global. Y al mismo tiempo me planteaba, bueno, si mi país pudo hacer todo esto, ¿cómo yo no le puedo garantizar a una empresa que pueda aumentar el costo de los servicios públicos? Privado. Otro servicio Claro. público privatizado. Entonces yo le decía, pero, a ver, usted me está diciendo que su país colaboró con la Argentina al punto tal que nosotros tenemos que dejar de hacer lo que tenemos que hacer para que tenga la compensación una empresa por lo que hizo su país con la Argentina. Me parece que las escalas son... Y la verdad que esas son los teléfonos que suenan. Ese puesto era cara a cara. O sea, no es que no hay condicionantes, no hay lógicas de poder, no hay mecanismos de imposición de prácticas que pueden llegar a afectar el funcionamiento de la Defensoría. Muchas defensorías les han disminuido mucho su presupuesto, mucho, en nombre del rol del defensor, la defensora del pueblo. Y entonces vos decís, bueno, si el poder toma represalia frente a ese lugar, y tenés dos posibilidades, o dejás de hacer lo que estabas haciendo, sabiendo que te pasó lo que te pasó, o sabés lo que te puede pasar y no lo haces para que no te pase, pero cuidado. Creo que eso no es lo que uno asume cuando asume el lugar del defensor o la defensora. Creo que uno no es garante del poder. Uno en verdad está allí para poder brindar lo mejor que tiene para que las personas puedan hacer cumplir sus derechos, puedan hacer valer sus derechos y tengan derechos. Pues yo les decía antes, hay personas de por sí que por más que tengan derechos no los pueden ejercer. Entonces, Sí, ese sobre lugar de todo, la defensoría, sobre todo es porque no muy los conocen. importante. No te escuché, lo último Que que sobre dijiste. todo porque no conocen los derechos que tienen. La Defensoría me parece que Claro, también lo que hace es bien, abrir es la un lugar de puerta. promoción de derechos, es un lugar también de promoción de derechos, de hacer conocer derechos. Gracias, Caro, por acompañar en las ideas. Promueve derechos, da a conocer cuáles son los derechos que tienen las personas. O sea, hay algo que charlábamos, sobre todo con nuestros alumnos cuando los llevamos a la Defensoría. Porque nosotros
a los alumnos de Derecho Internacional de Derechos Humanos, cuando se podía ir, ¿no? En esta época donde tenemos Cuando las restricciones, podíamos sí, darnos libremente, fuimos hemos, a la hemos, Defensoría del Pueblo, claro, fuimos en dos oportunidades a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que cada funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Nación le contara, incluso quien está a cargo de la Defensoría, Juan José Boquel, que gentilmente se predispone siempre que van alumnos, le contaran cuáles son los mecanismos con los cuales se hacen valer los derechos, ¿no? ¿Qué es este informe que se hace ante Naciones Unidas? ¿Qué tipo de rol tiene la Defensoría del Pueblo frente a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo se totalmente. hace seguimiento de esos objetivos? Más allá que los objetivos pueden ser un saludo a la bandera en la Argentina o en cualquier país que es de algún modo eh, Una institución del Estado. condicionado por las deudas, endeudados, con exclusión social, tener objetivos al 2030 que sean tan profusos desde el punto de vista de la aspiración, es más que una cuestión aspiracional, me parece que es utopía. Pero digo, saliendo de la utopía y yendo a la realidad de nuestros países, hacer seguimiento y algunas exigencias y algunos ajustes donde no se está haciendo nada respecto a esos objetivos que los estados se comprometieron, verdaderamente es el rol de las defensorías. Bueno, en este sentido, cuando llevábamos los alumnos, lo que hacíamos también era difundir derechos, porque los Mira, acá, derechos humanos no, hay que hacerlos saber, hay que darlos a conocer, y me parece que un rol fundamental de las defensorías es ese, trabajar con aquellos que pueden llegar luego a tener algún tipo de vulneración en sus derechos, que sepan que el derecho lo tienen. tal cual, acá uno de los que están presenciando nuestro vivo, Rafa Pérez, ok, nos dice Mandale que un se abrazo a acuerda, Rafa Pérez. ¿eh? Con Rafa Pérez, no, antes de mandarle un abrazo quiero contar algo. Con Rafa Pérez, él estaba a cargo de la participación juvenil de los colegios secundarios en la provincia de Buenos Aires. Y él Justamente está contando. dale, contá. Si está contando eso, no digo nada, que cuente. Entonces nos dice, me acuerdo del programa de la Defensoría en la Educación, muy interesante experiencia para las pibas y pibes de nivel secundario. Así Sí, que se te y Rafa Pérez. no, bárbaro. Con Rafa hicimos un encuentro muy lindo. Hicimos varios encuentros, pero un encuentro muy lindo en la Quinta de San Vicente, en la Quinta de Perón de San Vicente. Y ahí Rafa invitó a través de la Secretaría o del Ministerio de Educación de la provincia, invitó a los representantes de los centros de estudiantes de todos los colegios secundarios del conurbano. Y la verdad que fue un encuentro fantástico, porque había 300 pibes con una avidez, un conocimiento de lo que buscaban, porque aparte son representantes de los otros chicos, y un grado de inquietudes que era llamativo desde el punto de vista del conocimiento, de la participación, de la exigencia también, porque nos exigían respuestas que tenían que ver hasta con el maltrato, que hacía la Defensoría con Sí. cuestiones de maltrato. Muy bueno, fue Mira, un encuentro muy rico. Acá Tomás nos dice, derecho que no se conoce, derecho que se puede perder. Totalmente, Si es, si totalmente. es, si es Tomás Dadic, con él fui a San Vicente, Tomás, y la verdad, ay, qué lindo tipo es. Bueno, Tomás Dadic, con él fuimos a San Vicente, esto que estoy contando lo compartí con él. Y fue algo muy positivo porque estábamos los dos frente a todos los alumnos y fuimos interpelados por los alumnos. Tomás fue más interpelado que yo, él lo sabe. Tomás, sí, vos te habrás se la agarraron divertido, con Tomás, por suerte. vos te habrás divertido en San Vicente, dice. Sí, Sí, la una pasamos jornada muy bien. inolvidable, dice Tomás. Sí, fue inolvidable, para los dos, para él y para mí. Gracias, Rafa. Ya que está Rafael acá, que fue el que lo organizó, gracias, Rafa. La verdad fue una maravilla esa jornada. Bueno, estábamos Es charlando la de los importancia roles. de... Tomás Radic fue defensor del pueblo de Avellaneda. Mira, Y, y- y la verdad que él sabe de todas estas cosas que estamos conversando nosotros, verdaderamente sabe mucho. Y aparte, él tiene la característica de
vincularse desde la Defensoría del Pueblo de la Nación con los defensores del pueblo de todo el país desde hace 20 años. O sea, que conoce todas las camadas de defensores del pueblo de todo el país que han pasado durante 20 años. Hay muchísimos defensores del pueblo y defensoras del pueblo que ya no son, pero que Tomás te puede contar toda la historia, te puede contar qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Verdaderamente es una persona sumamente comprometida con el mundo de las defensorías, sumamente comprometido. Es un lujo tenerlo acá, Tomás. Verdaderamente nos enaltece el encuentro que esté Tomás aquí, que Rafa Pérez esté aquí. Qué lindo, qué lindo. Estoy contento que se haya emprendido. Tenemos muchas personas que se enganchan en estos espacios y la verdad es que así como las defensorías tienen un espacio de difusión de derechos, bueno, este espacio también tiene la meta de contribuir a esto, a dar a conocer, a difundir, a que la gente pueda también entender las mecánicas de las internas, de la agenda secreta de las cuestiones y poder también abordar los distintos temas desde una mirada más crítica. Entender las relaciones de poder, las relaciones de presupuesto, los controles, por qué molesta la figura del defensor del pueblo. Acá te mando un abrazo, Tomás, dice querido amigo Ale. Sí, un Pero gran bueno, amigo. lo cierto es que me parece que son sumamente necesarios estos espacios donde las personas también se puedan acercar a referentes, les puedan hacer preguntas, que puedan comentar, que puedan participar, me parece que es sumamente importante. Acá, mira, Sí, Julio Barros nos dice que es lamentable que no en todas las provincias haya defensor del pueblo, por ejemplo en Catamarca. Qué nos puedes Julio decir de Barros. esta de la Primero zona voy a hablar de Julio Barros. Primero voy a hablar de Julio ¿eh? Barros porque me parece que Julio Barros nos enaltece también el encuentro. Julio Barros eh, es un abogado de Catamarca muy prestigioso, fue funcionario en muchas ocasiones y aparte es una gran persona, por sobre todo es una gran persona. Eh, eh, lo quiero mucho, desde chico lo quiero mucho a Julio Barros, me encanta que esté aquí, no sé cómo llegó aquí, pero me encanta que esté aquí Julio Barros. Eh, a ver, eh, casi todas las provincias tienen defensor del pueblo, pero hay algunas provincias que no tienen. Y hay algunas provincias que tienen constitucionalmente la figura del defensor del pueblo, pero nunca lo eligieron. Esto que tiene que ver con la voluntad política, esto que tiene que ver con yo no quiero defensoría del pueblo. Por ejemplo, en América Latina, para irnos de escala, hay defensoría del pueblo en todos los países, salvo en dos, en Chile y en Brasil. En Chile, ahora que hay una reforma constitucional, el tema está arriba de la mesa. Si algo está en la agenda política de discusión, desde la ciudadanía hacia el poder representativo que tiene la democracia representativa, es esto de discutamos si vamos a tener o no defensoría del pueblo, con una presión muy fuerte por parte de la agenda ciudadana, para que haya defensoría del pueblo. Y en Brasil es un país que tiene ouvidorías que son locales, son los ouvidores, ouvir es escuchar, ¿no? Esto de tener una figura que escucha en lo local y que mueve algún papel administrativo, pero nada más, empieza y termina ahí. O sea, no defiende los derechos humanos, no tiene el mismo rol que tienen los defensores del pueblo. En cada provincia, en cada ciudad, en la Argentina donde hay, porque también hay aproximadamente en total tenemos 50 defensorías del pueblo. Seguro que si estuviera Tomás Dadic diría, no, son 51, no diga 50, pero bueno. 50 Acá, defensorías del bueno, pueblo. Es la démosle a defensoría Tomás del pueblo de la que nación. ahí entonces, ya que está acá Dame en un el toque link. dame un toque que te doy. La defensoría del pueblo de la nación es una. Tenemos en muchas provincias defensorías del pueblo, no en todas, y esto contestándole a Julio Barros, y tenemos muchas en ciudades, pero lógicamente, si tomamos solo la provincia de Buenos Aires, tiene 135 municipios, y llega a haber 20 defensorías aproximadamente, con lo cual, si hay 135 municipios y 20 defensorías, imagínate cómo es en el resto del país. Es así, es proporcional, pero mucho más chiquito en el resto del país. Hay 50 defensorías de
los tres niveles. Una que es única, la de la nación, la de las provincias y la de las ciudades. Pero todos tienen el mismo rol. Quizá algunos no tengan la legitimación procesal, esto de poder ir directamente a la justicia a partir de... Pero hoy tampoco lo tiene el defensor del pueblo de la nación. ¿Por qué? Y porque hace 12 años que no se elige el defensor del pueblo de la nación en la Argentina. Esto que decías vos al comienzo, en tu introito, que te escuché perfectamente, te lo tomo ahora y lo traigo. Digo, 12 años sin la elección del Parlamento del Defensor del Pueblo es una deuda con la democracia. Es una deuda que tiene el poder político con la democracia en la Argentina. Y esta deuda tiene que ser saldada. Digo, en los 12 años hubo, a ver, quizá formalmente no son 12, porque hubo dos defensores del pueblo adjunto a cargo de la Defensoría, y uno podría decir, bueno, eso es el remedio que encontró el poder político parlamentario para poder cubrir un organismo. Pero luego encontró remedios impropios para cubrir un organismo. O sea, después se hizo cargo un funcionario de la Defensoría, que era el secretario general. Y después el subsecretario general, insisto, que no solo hace lo que puede con lo que tiene, sino que lo hace bien. Porque no podría una defensoría estar 12 años sin titular y a la deriva. No está a la deriva. Hay defensoría, no hay defensor o defensora. Y hay defensoría porque hay funcionarios sumamente idóneos allí, con una responsabilidad enorme, llevando adelante la tarea todos los días de tres tipos de cuestiones: los casos, los temas y la política pública. Y en los casos te llegan todos los días, porque hay bocas de recepción de delegaciones en todo el país. O sea, casos tenés todos los días. Lógicamente, imagínate con el tema de la pandemia. El tema de la salud llevó un montón de casos nuevos de exigencia de cumplimiento de una obra social o por incumplimiento de una obra social. Después, la cantidad de cuestiones que tienen que ver con los planes que las personas tienen, algunos que no entraron dentro de lo que puede llegar a haber sido el IFE en su momento y empezaron a plantear, bueno, ¿cómo yo no? Si soy una empresa mediana, ¿cómo no voy a tener lo que tengo que tener? O planes sociales eh, más allegados a las personas, que tienen que ver con el plan alimentar, con Totalmente. la asignación universal por hijo. Bueno, cada uno de los planes que tienen que ver con ese aporte directo que hace el Estado para con las familias. Y ahí es donde viene un rol fundamental de la Defensoría, de estar todos los días al frente de estos casos. Pero después entran temas también, en diferentes temáticas. A mí, por ejemplo, me toca estar al cargo de gestión de conflictos, que es un tema, pero está el tema indígena, está el tema personas privadas de la libertad, está el tema de medio ambiente, el tema del consumidor, el tema de los servicios públicos, que es un tema central. Y la Defensoría estuvo en todas las audiencias públicas defendiendo los intereses y defendiendo el lugar de nuestras personas, nuestros ciudadanos. Bueno, yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que más allá de una deuda que está teniendo consecuencias políticas muy serias ya, que tiene el Congreso para con la democracia en la Argentina, lo que sí es real es que este tema tiene que ser dirimido, que tiene que ponerse a debate y que se tiene que hacer bien, porque, entre otras cosas, yo decía que hoy no iba a tener ningún tipo de pelo en la lengua y lo voy a decir. Yo creo que hay un condicionante. El núcleo del poder quiere poner a la persona preferida en la Defensoría cuando intenta ponerlo. Y si no llegara a poder poner a la persona preferida, que es un ex legislador, una persona que se portó bien, votó lo que tenía que votar en el Congreso, y dice, entonces no tenemos que poner a nadie. No, Es no, acá tenemos lamentable, un problema. Acá mira, es tenemos un problema que tiene lamentable, que ver con el poder, con el poder. totalmente de acuerdo con vos, y esto no solo pasa, no lo vamos a tocar, solamente lo voy a mencionar, pero también tenemos otra deuda, que es que no tenemos procurador general.
Hoy tenemos un procurador general interino porque justamente estas dinámicas de poder están impidiendo tener un procurador por los motivos que vos recién estabas mencionando. Sí, Antes, pero es distinto, Caro, es sí, 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 distinto. sí. Es distinto. Lo que pasa es que pareciera ser para los medios que el único tema, que es una barbaridad institucional, es que no haya procurador en la Argentina. No, no, Es la no, pero agenda de los medios que lo pone distinto, porque no hay defensores de hace 12 años y los medios no dicen nada. no, es terrible, pero es terrible a lo que voy yo, por supuesto que, digo, en la dinámica de la defensa de los derechos humanos, por supuesto que la figura de la Defensoría es crucial y es realmente una vergüenza que en 12 años ni siquiera esté, como vos decías, el tema en debate, que ni siquiera los medios hagan eco de esta necesidad fundamental de tener defensor o defensora del pueblo. Pero más allá de eso, digo, cómo las dinámicas de poder nos están privando de tener figuras que son determinantes en la protección de derechos fundamentales de las personas. Como vos Sí, pero dame un decías, segundo, dame un segundo. La política es la política y hay que respetarla. Los consensos en la política son necesarios. Es muy difícil llegar a 2/3 del Congreso entero de la Nación para nombrar defensor, o 2/3 de lo que pudo haber sido esto que se discute tanto, si requería o no requería los 2/3 el Procurador General en el Senado. Porque, ujú, ojo, esto quiero que lo entendamos todos. Vos querés ser diplomático argentino, vos querés ser embajador, 2/3 del Senado. Vos querés ser general del ejército, 2/3 del Senado. Vos querés estar en un cargo importante del Poder Judicial, de magistrado para arriba, 2/3 del Senado. Ahora, vos querés, y esto, vos querés ser defensor del pueblo, 2/3 de ambas cámaras. Digo, este requisito que le ponen al defensor también lo someten a un lugar de una búsqueda de consenso bastante compleja, bastante compleja, porque es difícil conseguir los consensos en la Argentina. Mira, el otro día pasó algo muy interesante en el Congreso de la Nación, se pusieron todos de acuerdo para fortalecer a los bomberos voluntarios. Me pareció maravilloso. O sea, se votó por unanimidad, y esto hay que verdaderamente reconocérselo a la política, se pusieron de acuerdo todos para poder fortalecer una figura que verdaderamente requiere no solo del reconocimiento institucional, sino también de recursos, que ya ujú. van a aparecer, incluso hasta para los salarios tienen que aparecer recursos. Para los sistemas previsionales tienen que aparecer recursos de esas personas. No hay duda que esas personas que dan su vida para poder ayudarnos a todos a estar en este mundo, tengan también un reconocimiento del Estado por el lugar que tienen que tener. Es maravilloso lo que pasó porque se votó por unanimidad. Yo creo que la política tiene que ponerse de acuerdo en estos grandes temas que tienen que ver con lo institucional en el país. ¿Por qué? ¿Y Totalmente. por qué hacen a la legitimidad de la democracia? ¿Por qué hacen a la calidad y al contenido de la democracia? Y entonces, cuando yo decía antes, bueno, miren, hay vocación política y sí, en tanto y en cuanto garantices que va a ir Para un la determinado... persona, la persona que nosotros queremos compensar. Bueno, hay que hacerlo bien el proceso de defensor. Sobre todo por esto que decía, o de defensora, sobre todo por esto que decía antes de este nexo que existe con la democracia deliberativa. No es un cargo exclusivo de la democracia representativa. Acá tienen que participar las organizaciones de la sociedad civil, acá tienen que participar los movimientos populares, para poder decidir quién tiene la idoneidad, el compromiso, la sensibilidad para poder llevar adelante tanto peso que significa ser defensor o defensora del pueblo. Digo tanto Ale, peso porque... Ale, vamos a cerrar con esta idea que me Dale, parece crucial, con dale. esta deuda pendiente para la democracia de no poner arriba de la mesa el debate sobre el defensor del pueblo. Lo voy a cerrar, así lo podemos grabar y lo pueden ver las personas que no se hayan podido conectar, que siempre después lo ven, gracias a la gente que está interesada en estos temas, lo ven bastantes personas. Así que bueno, te agradezco, ha sido un enorme placer poder tenerte.
te han mandado Gracias. saludos que no he podido mencionar, pero bueno, después te los transmito por teléfono. Así que bueno, Ahí muchas hay un gracias. amigo que es Cecilio que dice que habla en castellano, a veces que yo hablo difícil. Entonces dice, ¿hablaste en castellano? Me pregunta, sí, estoy tratando de hablar en castellano. Hoy dijo que hoy estaba agradeciendo que hablamos, que la charla era en español, así que buenísimo. Está bueno, Bueno, gracias a está bueno. todos y les mando un Ay, ay. beso grande y bueno, nos encontramos de vuelta otra vez en este espacio. Chau, chau. Chau, chau. Besos a Dolores que la veo por ahí. Chau, chau.